Hola a todos, bienvenidos a Voceros de Proyectos. Mi nombre es Vanessa y somos estudiantes egresados de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Principalmente, esto es un espacio donde reflexionamos sobre cómo los proyectos de desarrollo social transforman realidades y que generan conocimiento y nos dejan aprendizajes valiosos. En esta edición hablaremos un poco acerca de las lecciones aprendidas, que es nuestro tema esencial, que muchas veces pasa desapercibido, pero las lecciones aprendidas son importantes en su aplicación en los proyectos de desarrollo. En este episodio, que lleva por título Lecciones que transforman. Hola a todos, mi nombre es Vicky y será un placer acompañarlos en esta edición. Así como decías, Vane, el día de hoy queremos conversar un poco acerca de cómo las organizaciones en El Salvador han aprendido de sus experiencias durante los últimos años, especialmente en un contexto que ha sido quizás un poco difícil en estos años que han sido 2020-2025. Una de las temáticas que abordaremos será la importancia de sistematizar estas experiencias, de cómo se pueden aplicar realmente en la vida de los proyectos y de qué manera estas buenas prácticas fortalecen la cooperación técnica en el país. Hola, muy buenas. Mi nombre es Eliezer y justamente como mencionaban, más allá de utilizar un lenguaje técnico, queremos compartir aquellas expresiones, reflexiones reales que hemos aprendido, qué retos persisten y cómo podemos convertir ese aprendizaje en una herramienta que viva, que nos impulse hacia el desarrollo. Entonces, empecemos por lo básico y nuestro primer bloque. ¿Qué son y por qué importan las lecciones aprendidas? Según el Project Management Body of Knowledge, cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos, se trata del conocimiento adquirido durante un proyecto que muestra cómo se abordaron ciertos eventos o cómo deberían abordarse en un futuro con el fin de mejorar el desempeño. Detrás de esa definición técnica hay una idea por destacar y muy importante, y es aprender de la experiencia, de lo que funcionó y de lo que no. En otras palabras, transformar la práctica en un conocimiento útil y cómo lo podemos echar a andar para nuestro proyecto. Y muchas veces olvidamos que el aprendizaje no ocurre solamente al final de un proyecto, sino que a lo largo de todo su ciclo, en las diferentes etapas que tiene, desde la formulación hasta la evaluación. Cada fase de lecciones es valiosa, ya que en un futuro pueden ser retomadas, convirtiéndolas en buenas prácticas, como por ejemplo, en los primeros meses de la pandemia, muchas organizaciones se dieron cuenta de que no contaban con estrategias digitales, ya que fue algo que nos tomó por sorpresa a todos y pues se vio la necesidad de adaptarse hacia este nuevo contexto de herramientas digitales que apoyaran y que no detuvieran el proceso de la gestión del proyecto. Así pues también vamos a ver que esto se convirtió en una gran lección sobre la importancia y la resiliencia al establecer una planificación anticipada, que hoy en día pues nosotros podemos conocerla como el plan estratégico institucional. Exactamente, y creo que aquí es que tocamos un punto bien interesante, y es que las lecciones aprendidas no solo mejoran lo que es la ejecución, sino también la cultura institucional, especialmente cuando está enfocada en el aprendizaje. Una organización que aprende, reflexiona y comparte, esto que lo que ha descubierto, ¿verdad? Se vuelve un poco más, de qué manera decirlo, más adaptable y más humana. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo que no siempre es fácil reconocer cuando cometemos errores y admitir pues que algo no nos salió como nosotros esperábamos o que no salió como estaba planificado. No es fácil, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza el verdadero desafío, quizás en esta área de las lecciones aprendidas, pasar de la simple documentación al aprendizaje institucional. Y como mencionaba, ¿verdad?, al inicio del podcast, vamos a estar hablando sobre un periodo de tiempo en específico, el cual pues nos lleva a remontarnos un poquito, así como tú mencionabas, Eliezer, de la pandemia. Nos retrocedemos al contexto salvadoreño 2020-2025. Ok, hablando un poco acerca de este contexto afectó no solo de manera internacional, sino que afectó también de manera nacional a cada uno de nosotros. Entonces, en el contexto salvadoreño, entre 2020 y 2025, los proyectos de desarrollo en El Salvador enfrentaron un escenario inédito. La pandemia de COVID cambió por completo, ¿verdad?, la manera en cómo se planifican los proyectos, en qué manera se ejecutaban, de qué manera también se monitoreaban los proyectos, y también la distancia física y la crisis económica fue un factor importante que obligaron también a innovar y cambiar. Es decir, pasamos del trabajo de campo a plataformas virtuales, también del acompañamiento presencial a un monitoreo de manera ya virtual. Sí, justamente.
las organizaciones tuvieron que adaptarse a este nuevo contexto. Y no solo eso, sino que recientemente también han surgido transformaciones políticas a nivel internacional y normativas nacionales que han generado un ambiente hasta cierto punto complejo, puesto que dentro de las organizaciones, ya que la reciente creación de la Ley de Agentes Extranjeros ha sido aprobada, pero más no ha sido como detallada y queda un poco en ambigüedad, en el sentido que no se ha explicado hacia quiénes va directamente aplicar esta ley. Entonces existe aquella como hermetismo entre las organizaciones y los cooperantes. Otro de los retos también que se han dado es la salida de USAID. USAID frenó sus operaciones debido al cambio de gobierno que hubo, pues, y impactó la continuidad de muchos proyectos dentro de El Salvador. En muchos casos, pues, por lo que yo he podido ver y he podido constatar dentro de mi investigación, han habido ocasiones en las que las organizaciones llevaban proyectos que eran con un 60%, 70% de fondos USAID y tuvieron que pararlos. Literalmente tuvieron que pararlos y ya no siguieron. En otras ocasiones han habido organizaciones que son un poco más sólidas y que tal vez no es lo oportuno o lo correcto, pero tomaron fondos de otros proyectos para poder terminar y alcanzar el efecto o el impacto deseado dentro de sus proyectos. Sí, yo creo que si a nosotros esto nos tomó pues de manera sorpresa, digámoslo, no esperábamos que tuviera el impacto que tuvo pues todo lo que fue la pandemia. No me imagino para las organizaciones, y estoy segura que todo esto pues para ellos generó un ambiente de incertidumbre. Y si lo vemos desde una perspectiva de proyectos, todo desafío nos puede crear lo que es un espacio para poder aprender. Y esto creo que yo he podido descubrir que muchas organizaciones lo lograron hacer de esta manera, es decir, tomaron diferentes instrumentos para poder documentar las experiencias de una forma más sistemática, instrumentos como lo fueron o lo son aún entrevistas, encuestas digitales y registros internos, ¿verdad? Pero el mayor obstáculo creo yo que sigue siendo y fue en su momento no solo lo de recopilar la información, sino de saberla usar de una manera efectiva. Es decir, esas lecciones se documentaban, pero quizás no siempre se aplicaban en los nuevos proyectos que se fueron haciendo con los años, ¿verdad? Y esos contextos tan cambiantes, así como los que tú mencionabas, Eliezer, hicieron quizás evidente algo, que documentar los aprendizajes no es suficiente, sino que es necesario aprender a transformarlos en acciones reales, es decir, en las lecciones aplicadas, ¿verdad? Correcto, entonces de ahí surge una reflexión muy importante, la importancia de sistematizar realmente este tipo de documentos y este tipo de aprendizajes. ¿Tenemos lecciones aprendidas? Ok, pero ¿de qué manera las vamos a aplicar? En todo caso, una organización puede tener decenas de informes, pero si no las consulta, ni las adapta, ni adapta sus decisiones, ni los errores que tuvimos o que cometimos en el transcurso del proyecto, esto puede tener como aprendizajes archivados. Entonces, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para que una organización realmente logre aplicar sus aprendizajes? Yo considero que uno de los grandes desafíos actuales es cómo pasar de las lecciones aprendidas a las lecciones aplicadas, ya que en teoría pues todos reconocemos la importancia del aprendizaje, pero en la práctica muchas instituciones carecen de mecanismos o herramientas para sistematizar dicha información. Y otra parte, tal vez, cómo gestionar este conocimiento, ya que como bien lo mencionabas, se redactan informes, en algunas ocasiones se sistematiza la información, pero no llega el punto de cómo vamos a gestionar esta información. Para ello, pues yo he descubierto, tal vez dentro de mi investigación, un poco acerca de la importancia que tiene tener una buena comunicación con todas las partes involucradas del proyecto. Uh-huh. Vamos a hablar desde el nivel jerárquico, podemos hablar desde dirección de proyectos, los gestores de proyectos, los monitores de proyectos, incluso se pueden incluir los aliados estratégicos, que en este caso son los cooperantes, y también pueden ser los beneficiarios, para tratar de gestionar el conocimiento lo mejor posible. Pero esto se va a lograr a través de una buena comunicación. Okay. Entonces, esto generalmente, como ya lo mencionaban, ¿verdad? Se generan informes, se elaboran al final del proyecto,
pero cuando ya no hay una oportunidad de tomar o tener acciones correctivas dentro del proyecto, entonces simplemente quedan en carpetas digitales y no llegan a las personas que toman las decisiones. Por eso es que yo les comento de que es muy importante ese hallazgo que yo he encontrado de que mantener una buena comunicación entre todas las partes involucradas es fundamental para poder gestionar este conocimiento y que no quede solo en informes o en papel. Sí, yo creo que ahí podríamos incorporar un elemento sumamente importante que es el factor cultural, ¿verdad? Creo que en muchos espacios todavía quizás no es bien visto o es tomado como una debilidad el decir, con lo que yo les mencionaba al inicio, de esto no salió como yo esperaba o esto lo teníamos planificado de cierta manera y no se dio así, ¿verdad? Existe ese miedo a hablar de los errores. Pero creo que esto es algo que se puede aprender mucho de las lecciones aprendidas, y es que compartir un fracaso no tiene que interpretarse como una habilidad, sino como una realidad que es una fuente de crecimiento para el proyecto o el futuro proyecto que se pueda llegar a formar. Sin esa apertura del aprendizaje institucional, yo creo que se vuelve incompleto, porque si no tomamos en cuenta los errores que se tuvieron en proyectos anteriores y se pueden llegar a repetir en proyectos futuros. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Vicky, pero además también el aprendizaje no solo debe ser individual, debe ser colectivo, es decir, con nuestros grupos meta. Entonces, la sistematización de experiencias juega un papel clave. Es un proceso que ordena la información, la interpreta también y la convierte en un conocimiento útil para toda la organización, para la toma de decisiones en futuros proyectos de desarrollo. Exactamente. Cuando una institución logra sistematizar sus lecciones, puede identificar ciertos patrones que ocurren dentro de cada proyecto o en un contexto en específico. Y también a partir de ahí se puede replicar las buenas prácticas y aprender de los conocimientos o de las lecciones aprendidas que se han tenido y anticiparse a los desafíos. Esto a través de su debida sistematización y registro. Para ello, pues como ya lo mencionaste, debe de haber una comunicación o debe de hacerse de manera colectiva y pues también debe de fomentarse el trabajo colaborativo. Incluso, como les mencionaba, tal vez dentro de mi investigación también he encontrado que hoy día existen plataformas donde se fomenta el trabajo colaborativo. Uno de ellos es monday.com, en el cual dentro de la organización se designan tareas y, por ejemplo, yo me designo a registrar los registros de los participantes. Vicky se dedica a compartir las actividades a desarrollar y Vane pues lleva otro cargo en el cual todo se trabaja de manera articulada a través de esta plataforma. Entonces, esto se lleva a través de que ella está viendo lo que yo puedo hacer, más no puede editar, pero sí nos podemos repartir el trabajo y estar en sintonía de un mismo lenguaje. En tiempo real. Y en tiempo, justamente. Uh-huh. Bueno, aunque suene sencillo, sistematizar pues no es una tarea fácil, ya que, como decías, requiere tiempo, también recursos, pero sobre todo también la disposición. Creo que la disposición es un factor totalmente importante. Muchas veces los equipos están tan enfocados en cumplir sus metas que no se dedican totalmente a un espacio de reflexión también con nuestros grupos meta. Sin embargo, también cuando las organizaciones priorizan este ejercicio, los resultados son evidentes. Se tiene una mayor eficiencia, innovación y también la capacidad de adaptación y qué es lo que podemos llegar a hacer para futuros proyectos. La sistematización y aprendizaje se puede visualizar a través de la capacidad para identificar, analizar y sistematizar las buenas prácticas en aciertos y desaciertos que se han cometido durante el proyecto y que ayudarán posteriormente al incremento de las probabilidades del éxito de un futuro proyecto y de nuevas iniciativas y también prevenir errores que antes estaban en marcha, ¿verdad? Entonces, ahí radica la verdadera importancia del aprendizaje y de sistematizar cada una de estas lecciones. Entrando un poquito quizás a lo que es el MIL, creo que hay que reconocer que estas metodologías que son pues internacionales, ¿verdad? Creo que hablando en el contexto salvadoreño, estas se
se han hecho como una mezcla, ¿verdad? Adaptándose a los contextos locales de las realidades nacionales de cada país. Creo que lo veíamos en clase con el licenciado y es que tuvimos varias visitas de diferentes personas que trabajaban en otras instituciones y veíamos que quizás como tal no existía lo que era un MIL, pero sí tenían como con diferentes nombres que iban sonando a casi que lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que aquí se ve vivimos reflejado eso, ¿verdad? Que se adaptan a los contextos locales, porque quizás no todo lo que funciona en un país puede aplicarse igual en otro, ¿verdad? Las organizaciones salvadoreñas lo han demostrado, que se han sabido pues adaptar y tropicalizar estas herramientas, ¿verdad? Ajustándolas a sus realidades. Muy de acuerdo con lo que mencionan, y eso es lo bonito del enfoque MIL, o como ya lo decía la compañera, tal vez no tiene un solo sinónimo, un solo nombre, puede conocerse como MER, MERA, entre otros, ¿verdad? Pero son los que más se conocen acá dentro de El Salvador. Yo he conocido algunas instituciones que tal vez no lo conocen como MIL, sino que lo conocen como MERA, que ya es traducido literalmente al español, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. Y está la otra que es el MER, ya lleva componentes en inglés, pero básicamente es la misma idea, monitorear, evaluar, rendir cuentas y aprender de las lecciones aprendidas. Eso es lo bonito, porque como ya lo mencionabas, las organizaciones, aparte del contexto en el que se encuentran las organizaciones, también lo adaptan dependiendo de sus recursos y de sus capacidades que tienen, porque hay ocasiones en las que organizaciones grandes cuentan con un equipo muy grande y no cuentan con un equipo muy grande y se dividen el trabajo. Está, como ya les mencionaba, la dirección de proyectos, los gestores, monitores, los coordinadores, y hay organizaciones que solamente para monitorear o para el área de monitoreo y evaluación solo existe una persona. Entonces, eso es lo bonito de este enfoque, porque no tiene una manera rígida, sino que es un poco más amplia y puede adecuarse a los contextos del país y adecuarse a los contextos de las organizaciones. Entonces, en este sentido, me parece importante rescatar el valor de la buena prácticas, ya que hay instituciones que, pese a los retos, han logrado documentar, compartir experiencias exitosas. Algunas han creado manuales o guías y repositorios digitales para transferir este conocimiento a otras entidades. Tal vez voy a adelantarme un poquito a lo que vamos a ver más adelante, pero también tuve la oportunidad de compartir un espacio donde hay organizaciones que, además de cumplir su labor social o gestionar proyectos de desarrollo social, también crean estos espacios de transferencia de conocimiento a través de foros, talleres, webinars, que se consideran que son de suma importancia, ya que pueden ayudar a enfrentar y a superar las barreras coyunturales de un país. Totalmente de acuerdo con lo que decías, Eliezer, ya que MIL siento que tiene diferentes aristas, diferentes maneras las cuales podemos visualizarlo, pero de cierta manera viene siendo lo mismo. Queremos un mejor futuro para la población, tratamos de monitorear, de ejecutar, de hacerlo de la mejor manera posible, y esto, ¿verdad?, para sistematizar nuestras lecciones aprendidas como una herramienta organizacional de buenas prácticas. Durante los últimos años hemos observado que las organizaciones que más aprenden son aquellas que incorporan espacios de reflexión continua, no solo al cierre de los proyectos. También se propone lo que es una metodología en 3 etapas, las cuales serían la recolección participativa de experiencias, análisis colectivo de resultados y difusión interna de los aprendizajes. Esto es sumamente importante, ya que las organizaciones tienen que dar a conocer cuáles son los avances que tenemos, de qué manera, cuál fue el error que tuvimos al momento de monitorear. Ok, bueno, lo podemos resolver en la siguiente etapa. Entonces, esto es una manera importante de convertir la información, convertirla en acción. En todo caso, se puede dar paso a lo que es a nuestro siguiente bloque, qué hallazgos podemos destacar de acerca de todo esto, cuál es el aprendizaje en el cual se están convirtiendo las buenas prácticas reales dentro de una cooperación técnica salvadoreña. Y además de esto, también me surge otra pregunta, como hemos encontrado algunos ejemplos concretos de organizaciones en El Salvador que realmente están aplicando las buenas prácticas, y cuáles son las acciones que están tomando. Sí, bueno, yo creo que tocaste quizás preguntas clave, Vane, para entrar a este bloque. Y yo creo que
todos hemos encontrado quizás en nuestras investigaciones que sí, que existen ejemplos muy valiosos de organizaciones, de instituciones que han logrado pues dar ese paso, ¿verdad? De la teoría a la práctica. En lo personal, investigando pues un poquito sobre las buenas prácticas y las experiencias desarrolladas por diferentes instituciones salvadoreñas en cuanto a la cooperación técnica, creo que en general he encontrado pues que en específico aquellas organizaciones que se atreven a apostar por el intercambio de conocimientos, así como decías, Eliezer, logran fortalecer no solo los proyectos que ya están llevando a cabo, sino que también su estructura interna, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar y quizás a decir que las buenas prácticas son eso, esa es la esencia de ellas, el resultado visible del proceso del aprendizaje colectivo. Surgen cuando estas instituciones dejan de repetir quizás estos esquemas que son así como súper cuadrados, ¿verdad? Y empiezan a aplicar lo que realmente han aprendido en base pues a estas lecciones aprendidas, ¿verdad? Adaptándolo a sus contextos, ya que ningún proyecto va a ser igual que el otro, pero si logramos eso, el adaptar lo que se aprendió anteriormente a los nuevos contextos, esa es la cooperación técnica. No se limita al intercambio de recursos, sino que también se convierte en una cooperación de aprendizaje, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde vemos eso de que cuando las organizaciones aprenden juntas y yo digo, bueno, somos una organización, yo hice hace años quizás un proyecto parecido a lo que estás queriendo llevar a cabo, aprendemos juntos, construimos una base más sólida y sostenible para el desarrollo, que es al final del día lo importante, ¿verdad? Eso es lo que creo yo que está empezando a suceder en El Salvador y demuestra que el aprendizaje organizacional sí puede traducirse a lo que es una transformación real. Y es que es precisamente la esencia del desarrollo sostenible, no depender solamente de un proyecto o de una financiación externa, sino que, como ya lo mencionábamos, a través de la cooperación técnica o la transferencia de conocimientos, también podemos buscar alternativas para que no vuelva a pasar lo que sucedió, como ya retomando el caso anterior de USAID, que pararon proyectos y las comunidades a los objetivos con las que se pensaba tener un efecto, un impacto deseado, quedara, digamos, un stand-by. Entonces, esta es una nueva manera de aprender y de no, digamos, casarse con solo, digamos, una cooperación internacional, sino que también buscar diferentes aliados o socios estratégicos que me ayuden a transformar vidas en El Salvador, a transformar comunidades. Entonces, las buenas prácticas documentadas se convierten en memoria institucional y no permiten evitar que sucedan los mismos errores en futuras iniciativas. Creo que destacando un poco acerca de lo que decías anteriormente, enriquecer también a nuestra población meta y a nuestro talento humano también. A nuestro equipo de monitoreo hay que seguirlo enriqueciendo acerca de conocimientos para que podamos seguir trabajando juntos en la misma línea. Seguimos trabajando de la mano y hacer, ¿verdad?, lo que se debe de hacer y compartir también nuestros errores y aprendizajes. Cuando las organizaciones publican y comparten sus aprendizajes, contribuyen a un bien común. El aprendizaje debe ser algo interno para convertirse en un recurso de país. Por lo tanto, damos paso un poco ya a nuestro momento ya de cierre, y de reflexiones también, como cuáles han sido como las reflexiones que tenemos acerca de este bloque y qué es lo que hemos platicado un poco. Cada proyecto deja más resultados cuantitativos y deja historias, deja procesos, aprendizajes y también personas y comunidades transformadas. Aprender de lo vivido no es mirar atrás, sino construir una base más sólida para el futuro de nuestra población salvadoreña. Totalmente de acuerdo. Las lecciones aprendidas no deben verse como un requisito, un requerimiento por parte de cooperantes, aliados estratégicos, sino verse como una oportunidad de mejora, de crecimiento organizacional y hacer más eficiente la cooperación. Asimismo, ir introduciendo ya esta cultura organizacional que va enfocada hacia el aprendizaje para destacar los puntos que ya se han dicho anteriormente: mayor eficiencia, eficacia, y hacer que los proyectos sean más efectivos. Sí, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que obviamente queremos un desarrollo que sea sostenible para el país, ¿verdad? Pero
La verdadera pregunta, y yo creo que quizás no más que pregunta, quizás me voy a atrever a decir que afirmación, es que si queremos este verdadero desarrollo sostenible, tenemos que buscar fortalecer una cultura organizacional que valore justo ese aprendizaje que mencionábamos. Porque solo cuando aprendemos de nuestro propio camino, creo que podemos transformar el rumbo del desarrollo de todo El Salvador, ¿verdad? De todo lo que está en El Salvador, aprendiendo pues de que, como mencionaba al inicio, ok, me equivoqué, quizás en el proyecto, en esta etapa no salió como yo esperaba, pero lo documento y lo dejo ahí. Y no solo lo dejo ahí, sino que lo llevo a más, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Vicky, con tu reflexión. Además, ¿verdad? Tener en cuenta cuáles han sido los errores, sistematizarlos y compartirlos, que es lo más importante, porque este ha sido como uno de los retos principales que hemos tenido, que no hemos logrado encontrar como suficientes organizaciones privadas y no privadas que realmente estén documentando las lecciones aprendidas. Entonces, en todo caso, lecciones aprendidas, ok, son lecciones aplicadas que voy a seguir haciendo para el siguiente proyecto. En todo caso, gracias por acompañarnos en este episodio de Voceros de Proyectos. Esperamos que estas reflexiones les inspiren a mirar sus proyectos con otros ojos también y otro camino, reconociendo que cada experiencia, sea buena o mala, puede convertirse en una lección que transforma y que sigue nuestro camino. Nos despedimos con la convicción de que los proyectos no solamente cambian comunidades, sino también a las personas que los hacen posible. Hasta pronto y no olviden seguir aprendiendo del camino recorrido. Gracias. Gracias.